Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo podemos modificar las características de este tipo de información en una base de datos. Cómo podemos pasar, por ejemplo, estos nombres de este tipo que está, digamos, desorganizado y mezclado entre letras minúsculas o mayúsculas. Cómo podemos pasarlas todas a minúsculas, cómo podemos pasarlas todas a mayúsculas, o cómo podemos cambiar el formato a nombre propio, que es cuando tiene la primera letra del nombre y la primera letra del apellido en mayúscula y las demás en minúscula. Vamos a ver cómo podemos hacerlo primero con fórmulas básicas muy sencillas que ya tiene Excel, y luego vamos a poder aprender cómo lo podemos hacer sin utilizar fórmulas. Entonces, si yo quiero cambiar a minúsculas esta información, simplemente vamos a iniciar con el igual para fórmulas, y la fórmula se llama minus. Listo, vamos a darle tabular y solamente nos pide un parámetro. El parámetro que nos pide es el texto, ¿cierto? En este caso pues sería el A2, donde está el nombre. No es necesario ni siquiera cerrar el paréntesis, ya que en este tipo de fórmulas básicas Excel cierra automáticamente el paréntesis. Simplemente le daríamos enter y automáticamente tendríamos este nombre con todo en minúsculas. Podemos arrastrar la fórmula para todos los demás y vamos a ver que esta mezcla entre letras mayúsculas y minúsculas va a desaparecer y solamente vamos a tener todo en minúsculas. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero pasándolo a mayúsculas. En este caso la fórmula se llama Majux. Listo, termina en C. Vamos a darle tabular también, y de igual forma que la fórmula anterior, solamente nos va a pedir un parámetro que es seleccionar el texto, ¿cierto? Vamos a seleccionarlo, de igual forma vamos a dar enter y vamos a ver que ahora toda esta combinación de letras nos va a aparecer en mayúscula. Vamos a arrastrarla de igual forma y vamos a ver que ahora todos los nombres van a estar en mayúsculas. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejemplo, pero si quisiéramos pasar esa información a un nombre propio, vamos a dar igual y la fórmula se llama nom propio. Vamos a darle tabular, vamos a seleccionar nuevamente el texto que queremos cambiar, vamos a dar enter y vamos a ver cómo de pasar a esta combinación de letras minúsculas y mayúsculas, ahora está muy bien organizado con la primera letra del nombre en mayúscula y la primera letra del apellido también en mayúscula. Vamos a arrastrar y ahora tenemos todo organizado. Eso es muy sencillo, sería utilizando las fórmulas básicas que tiene Excel para esa transformación. Ahora vamos a ver cómo podríamos cambiar esta información pero sin utilizar fórmulas. Para eso tengo acá otra pestaña y también tengo la misma información desorganizada con letras de diferentes tipos. Bueno, vamos a venir a minúsculas inicialmente. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el autollenado que tiene Excel, ¿cierto? El autocompletar, pero para eso Excel nos va a solicitar una referencia. La referencia que queremos darle es simplemente el nombre, pero todo en minúsculas. Entonces vamos a colocar el nombre todo en minúsculas, como en este caso. A colocar Gallego, sin más. Ahora vamos a seleccionar todos los campos en los que queremos que se autocomplete o que cambie la información. En este caso pues serían todos los campos de este listado. Es importante tener en cuenta antes de continuar que si tienes una versión de hace más de 10 años, es decir de 2013 hacia atrás, es probable que no funcione, por lo que la función de autorrelleno de Excel todavía no está bien implementada. Si la versión de Excel es del 2013 hacia acá, hacia adelante, no habría ningún problema. Entonces el acceso directo es Control Shift y la letra E. Como ven, automáticamente Excel va a autocompletar toda la información. Vamos a ir ahora con la columna de mayúsculas. Colocaríamos todo el nombre, pero en mayúsculas. Ya llegó. De igual forma seleccionamos todos los campos hasta donde queremos que la información sea cambiada, y de nuevo Control Shift E. Listo, ahora todo está en mayúscula. Ahora vamos con la última columna, que es que en gallego, con las dos primeras iniciales de cada letra, de cada nombre y apellido en mayúscula, y Control Shift E nuevamente. Como vemos, funciona para los tres tipos de letra: minúsculas, mayúsculas o nombre propio, o simplemente usar la fórmula mayúscula, minúsculas y nombre propio para organizar nuestra información en caso de que en algún momento necesitemos cambiar la forma en que está escrito. Eso es todo. Muy bien, pues espero que estén muy bien.